Licenciado, muy buenas noches. Mi nombre es Amado Valdivieso y hoy voy a exponer los géneros periodísticos. Nos preguntamos, ¿qué es un género periodístico? El género periodístico es una forma de comunicar los acontecimientos o los hechos más importantes que ocurren en nuestra sociedad, o también podemos decir que es algo de un interés en general. Esto surge a partir del siglo XX y fue impulsado por el desarrollo de los medios masivos de la comunicación. Los géneros periodísticos se caracterizan más que todo por tratar temas de la actualidad, informar de manera objetiva con datos cualitativos, transmitir la opinión argumentada de un periodista o de un especialista, reflejar la ideología de un medio de comunicación, tener la capacidad de, se puede decir, reflejar o de influir en la opinión de las masas. Estos géneros periodísticos pueden ser géneros informativos, géneros de opinión, géneros interpretativos en sí, como ser los géneros informativos. Son los géneros en los que el periodista brinda datos correctos de tipo cuantitativos, y en evidencia, sin emitir juicio de valor u opinión respecto al tema de una noticia o de un reportaje en un especialista, ¿no? Bueno, esto nos quiere decir más que todo este género que al momento de dar una noticia o de brindar una información debemos ser muy eficaces al momento de dar esa noticia, sin tratar de llevarlo más allá o traerlo más acá. Nos ponemos como un partido de fútbol, ¿no? A veces hay periodistas deportivos en los cuales ya ellos son más aliados hacia el Tigre o se siente ya el apoyo al Tigre y un poco más de discriminación o hablar un poco mal de los otros equipos. También tenemos los géneros periodísticos de opinión, que son los géneros en los que el periodista plasma su punto de vista o en medio de comunicación que presenta sobre un acontecimiento con una publicación editorial o un artículo de opinión. Bueno, esto más que todo nos quiere decir en el cual hay un momento donde hay diferentes programas o hay un momento donde el periodista sí puede dar un tipo de opinión, tanto como que en una entrevista no al mismo momento de dar la noticia, porque al momento de dar la noticia ahí no tiene que hacer algún juicio de valor, tampoco tiene que ser una persona muy transparente y sin juzgar a la persona, no puede estar ni de un lado ni del otro. En cambio, en este género periodístico de opinión es donde sí puede dar un punto de vista, pero un punto de vista muy personal, un punto de vista donde desde su propia perspectiva que este periodista puede realizar una entrevista o puede juzgar a otra persona, pero simplemente hasta ahí nomás, con el hecho de no ir tan a profundidad, ¿no? También tenemos los géneros periodísticos interpretativos, que son denominados mixtos. Son géneros que incluyen información objetiva y la opinión de los periodistas o especialistas con la crónica, el reportaje o la entrevista interpretativa. Más que todo, como hablaba hace un momento, ya no va con la opinión, simplemente que esto es como que al momento de realizar una crónica o un reportaje o una entrevista interpretativa, ahí se puede interpretar diferentes maneras de poder ver el tema de la entrevista o el tema de brindar la información. Entre los principales objetivos de los géneros informativos se destaca la noticia, el reportaje. En la noticia podemos decir que es el género informativo que se caracteriza por detallar un acontecimiento de manera objetiva, dependiente de que quién o qué medio de comunicación lo difunda. La noticia suele tener información sobre un hecho y debe ser capaz
de poder responder las preguntas como quién, qué, dónde, cuándo, cómo, de comunicar un hecho verdadero aconteciendo en la actualidad y el resultado interesante para el público masivo. Hoy en día, lamentablemente, vemos que hay bastante mala desinformación. En vez de informar a la persona bien, se está distorsionando la noticia. Vemos diferentes nuevas plataformas y que los algoritmos de estas mismas plataformas, como ser TikTok o otras similares, que no cuidan prácticamente eso. En cambio, en la televisión podemos ver que sí, hay un trabajo de investigación, hay un trabajo de campo, hay un equipo que está atrás. En cambio, lamentablemente vemos que en diferentes páginas digitales hoy en día no se está viendo una veracidad, un trabajo de equipo, porque simplemente están sacando de diferentes lugares, pero no tienen una fuente confiable, no tienen una fuente verídica, porque a veces simplemente sacan de las mismas redes sociales y lo repostean. Entonces, o a veces también, ¿qué es lo que hacen? En la misma plataforma, no sé, simplemente por arruinar a otra persona o por difundir algo malo, sacan una noticia que es falsa y que lamentablemente miles de personas lo ven. Y no solo el algoritmo de TikTok, más que todo, si uno ve esas noticias y sigue esas personas, entonces es cuando más le aparece, y mientras más se comparte, más se hace viral. Entonces es un poco complicado. Pero también tenemos el reportaje, que es el género informativo que se caracteriza por el carácter informativo y explosivo que desarrolla un periodista respecto al tema del gran interés público. Consiste en una recopilación o un modo documental que puede incluir datos, fotografías, videos, entrevistas, documentos y demás, en que se elaboran en base al criterio o el punto de vista del periodista. También tenemos la encuesta, que es el género informativo que se caracteriza por el conjunto de preguntas planificadas con el objetivo de realizar una investigación mediable o evaluativa respecto a un tema. Por ejemplo, obtener datos cuantitativos como un gráfico, una tabla comparativa. Las encuestas pueden ser descriptivas, analíticas, abiertas, que dan pie a respuestas extensas o cerradas, que pretenden obtener una respuesta determinada. Y también entre los principales ejemplos de los géneros de opinión podemos destacar el editorial. Es el género de opinión que se caracteriza por exponer y argumentar un suceso en base a juicios de valores que suelen representar a la opinión colectiva. Se suele publicar una sección permanente de un medio gráfico sin firma personal, debido a que representa a la editorial o medio de comunicación en general. También el artículo de opinión es el género de opinión que se caracteriza por expresar el punto de vista personal y argumentando el redactor o del periodista respecto a un tema particular. También la columna, que es algo igual muy importante, que es un género de opinión que se caracteriza por ser un espacio editorial permanente que ofrece la opinión de diversos especialistas según su publicación con un periodista o un médico, un deportista. Pero este tipo de entrevistas ya se están perdiendo, se están agotando por el tema de que ya no hay buenas columnas. Hoy en día los periódicos tienen que adaptarse a la era digital. Hoy en día muchas personas prefieren ya no leer e irse directamente a ver la entrevista en vivo y en directo, y simplemente este tipo de entrevistas ya sacan clips pequeños de los hechos más importantes. Entonces las personas están perdiendo esa noción
de ir y empezar a leer, empezar a ver ese tipo de columnas que daban bueno, que tenían una característica por ser un espacio editorial permanente que se podía hacer una entrevista a cualquier otra persona, ¿no? También entre los principales objetivos del género interpretativo se destaca la crónica, que es un género interpretativo que se caracteriza por informar el hecho de manera detallada y cronológica. La entrevista también interpretativa, que es la entrevista interpretativa, es el género interpretativo que se caracteriza por un conjunto de preguntas elaboradas por el periodista que pretenden indagar en diversos aspectos profesionales del entrevistado, y no solo con su opinión respecto a un tema en particular, sino que también preguntarle un poco más de su vida, preguntarle un poco algo fuera de lugar, como hoy en día veíamos. Bueno, no son tipo de entrevistas, pero hay muchos periodistas que tratan de buscar o de llegar a personas del gobierno o personas como ser el alcalde o personas que están de ambos bandos, ¿no? Y que lamentablemente no quieren dar esas entrevistas. ¿Y qué es lo que ellos hacen en un momento inaugural, en un momento de una entrega de obra? Ahí es donde entran y tratan de conseguir este tipo de entrevistas. Bueno, también tenemos la opinión pública en la actualidad suele ser manipulada según el interés de ciertos grupos de poder con el objetivo del beneficio personal o de convivencia. A veces resulta difícil identificar una noticia como manera informativa debido a que suele reflejar, insinuar o la ideología del medio de la que transmite, que influye en el tono en el que comunica el mensaje. El hecho de ubicar la noticia en la primera plana o en una sección secundaria enfatiza el hecho sobre el autor del delito, o simplemente omitir la noticia y no hacer mención de ella. Son diversas estrategias indirectas que reflejan una postura o un punto de vista al respecto con el tema. Bueno, es un tema muy amplio, pero ya se me va también el tiempo. En fin, los géneros periodísticos realmente tienen mucho que hablar. Hoy en día es un tema muy bonito que todos podemos abarcar, que tenemos que saber, porque es la unión prácticamente de la comunicación, es la unión con la gente, es la unión con el público, es la unión con el malo, es la unión con el bueno, es la unión con el partido de la derecha, es la unión con el partido de la izquierda, con equipos de fútbol, absolutamente con todo. Eso sería por todo, licenciado. Muchísimas gracias.